Seguimos aquí entrevistas, hoy con una persona ilustre de nuestro municipio, el señor Henry Neiza Rodríguez. Henry, muchas gracias por estar acá. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación a este importante espacio de entrevistas. Bueno, entrevistas tendremos hoy a un historiador, fotógrafo, pintor y escritor, y además miembro de muchas academias reconocidas que destacan en la parte de la historia. Podríamos empezar hablando, Henry, por su infancia. Sí, yo nací aquí en Cucaita, aquí estudié mi primaria, mi bachillerato, me gradué de bachiller con énfasis en artes aplicadas, luego pues me fui a la ciudad de Tunja a estudiar. En Tunja, ¿qué estudios adelantó? Bueno, estudié artes plásticas, me gradué con tesis laureada, con un estudio histórico sobre la forma y toda la mística para construir templos doctrineros. ¿Cómo nace ese interés por la historia? Bueno, era el año 1981, yo empezaba a cursar mi bachillerato y algún día de febrero de ese año tuve que ir a la biblioteca porque nos habían dejado una tarea de biología. Cuando llegué a la biblioteca pues encontré como cierta algarabía de los estudiantes que en ese momento estaban en grado noveno, que estaban asombrados mirando una revista. Yo era muy pequeño y no pude ver exactamente qué era lo que estaban mirando, de manera que al día siguiente regresé a la biblioteca muy temprano, pedí la revista y pues bastante asombro. Era una revista donde estaban publicados algunas iglesias, y entre ellas de la que más aparecían fotografías era precisamente de Cucaita. Digamos que ahí nace mi curiosidad por saber qué pasaba con esas iglesias, porque estaban publicadas en un libro, ¿no? Pero hay que entender que estamos hablando de hace casi 40 años atrás, 40. Cuando las publicaciones no eran muy populares, digamos, ¿no? Entonces pues eso fue un asombro grande y de ahí empieza mi curiosidad por saber sobre la historia y sobre la arquitectura colonial. Bueno, dentro del contexto que encierra todo el estudio de la historia, su merced ha adelantado varios estudios como profesional. Sí, bueno, luego de graduarme como artista, estudié conservación y restauración de monumentos arquitectónicos. Luego estudié administración pública, también mi tesis de grado es sobre el aprovechamiento del patrimonio cultural para generar desarrollo local. Luego hago una especialización en gestión cultural, posteriormente maestría en historia, geografía y ciencias políticas, y recientemente recibí el grado de doctor en historia. Bueno, Henry, muy importante destacar que también has escrito libros. Sí, hasta el momento he publicado 13 libros, todos relacionados con historia y patrimonio. El álbum de los monumentos nacionales de Boyacá, que es tal vez mi investigación más amplia, es una compilación de la investigación histórica y el registro fotográfico de 86 monumentos nacionales que tenemos en Boyacá. En ese libro pues vale la pena decir que no están los más recientes porque se publicó en el año 2013, es decir, ahí no está incluida la Semana Santa, ni el Juego al Tejo o el Turmequé. El Turmequé. Tampoco está el molino de Tundama, que queda en la ciudad de Vitama, ni el Tribunal Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, que también fueron declarados posterior y pues por eso no están incluidos ahí. Pues hay otras publicaciones como la historia colonial del pueblo de indios de Cucaita, la historia del municipio de Sora, la historia del ferrocarril del Carare, y libros sobre patrimonio inmaterial de Chitaraque, de Macanal, de Almeida, un libro sobre la historia del momento de la campaña libertadora del municipio de Pore, en Casanare. Hay otro libro de Sora, que es una compilación sobre el patrimonio natural, arqueológico, el material y el inmaterial. Y bueno, ahora se me vea cuáles son los otros libros que he publicado. Bueno, sí, sin embargo, pues es que el listado es extenso y podríamos sacar otra entrevista
aquí para hablar sobre todos sus libros. ¿Dónde encuentra uno de estos libros? Todos los libros están disponibles en la biblioteca del Banco de la República y en la biblioteca departamental. Aquí en la biblioteca municipal pues hay algunos de ellos para que puedan ser consultados. Bueno, Henry, últimamente se hizo el lanzamiento de una miniserie de la cual ya pues está rodando en redes sociales el tráiler y algunos capítulos. ¿Podríamos hablar un poco sobre El Camino de los Siglos? Sí, El Camino de los Siglos fue una propuesta que presentamos el año anterior a una convocatoria del Ministerio de las TIC, donde por suerte obtuvimos el segundo puesto, y pues se rodó el año inmediatamente anterior, entre los meses de septiembre y octubre. Este es un recorrido que hacemos por el patrimonio prehispánico, el patrimonio colonial y algunos bienes y sitios de la campaña libertadora de 1819. ¿Qué podemos encontrar en los capítulos de esta serie? En el primer capítulo hablemos de ese. Bueno, el primer capítulo, como le decía, está dedicado a la parte prehispánica, y es un recorrido por el Infiernito en Villa de Leyva, que valga la pena decir, pues empezamos allí el rodaje, y lo empezamos el 22 de septiembre, porque era un día fundamental y crucial grabar allí ese día, porque es la fecha en que se sucede el equinoccio, y pues teníamos que estar a una hora puntual, que era grabando. Ya no podíamos cometer un solo error, porque pues el fenómeno entonces nos hubiese tocado esperar 6 meses para volverlo a ver. Por suerte tuvimos un excelente día y se grabó, y podemos exponer con puntualidad qué es el fenómeno del equinoccio. También estuvimos en las pictografías de Sáchica, en la Piedra del Sol aquí en Cucaita, en el Camino Colonial, el único retazo que queda de lo que fue el Camino Colonial, que es supremamente importante y que creo que los mismos paisanos de Cucaita no conocen, y es que este fue el primer camino que se construyó en la época de la colonia, que venía de Vélez hasta la ciudad de Tunja. Es el primer camino en importancia a nivel nacional. También estuvimos en Tunja, en los Cojines del Saque, en el Pozo de Unzaúa, en las ruinas del templo de Goranchacha, en predios de la UPTC, en las pictografías del río Farfacá, que están localizadas entre Tunja y Motavita, en la Piedra Rajada de Gámeza, que es una piedra inmensa que tiene un importante número de petroglifos, y que desafortunadamente encontramos allí que está en un pésimo estado de conservación, porque los muchachos, por ese desconocimiento que tienen de la historia y del patrimonio y de la importancia que esto reviste para la nación, pues lo han llenado de grafitis. Y culminamos un poco, digamos que el recorrido, para hacer énfasis y vincular el tema del patrimonio inmaterial, pues culminamos asistiendo a la laguna de Iguaque, para conocer de primera mano esa laguna, que es donde se genera el mito de Bachué y el origen de la humanidad. Bueno, ¿quién estuvo involucrado? ¿Quiénes más se involucraron? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la dirección de esta serie es del cineasta payanés Marco Paredes Manzano, premio India Catalina del año anterior con la serie sobre el presidente Mosquera. Los libretos son también del historiador y escritor payanés Carlos Mauricio Muñoz, y todo el equipo de producción de Telesantiago, más otra parte del equipo de producción que vino también de la ciudad de Popayán. Todo estuvo bajo la tutela del canal Telesantiago y del padre Justiniano Barón. Bueno, y todas estas organizaciones siempre han estado involucradas con la historia, con la cultura. No, como decía hace 2 días el padre Justiniano, cuando se hizo la premier con el primer capítulo, este es el primer hijo de Telesantiago, y creo que nos fue muy bien. Esperamos que nos vaya muy bien con el segundo y tercer capítulo. El segundo capítulo es lo que corresponde a la parte del arte y la arquitectura colonial, que Boyacá es tal vez de los departamentos más privilegiados en tener este tipo de patrimonio,
Y digamos que el hilo conductor de la historia es a partir de que el protagonista, que es un caminante, pues empieza a ir de templo en templo buscando unas pinturas murales que recientemente fueron descubiertas, y su curiosidad es porque en esas pinturas murales aparece el diablo en versión masculina y femenina. Eso se convierte en un verdadero hito porque, primero pues porque no es común encontrar un diablo en versión femenina, y segundo porque pues, menos encontrarlo en la pared de un templo. En ese sentido, pues entonces empieza su recorrido por una de las capillas más importantes y más hermosas que tenemos en Boyacá, y que es la Capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo, que valga la pena decir que fue una obra financiada por el que en la época de la colonia pues fue el encomendero del municipio de Sora, que era García Arias Maldonado. Luego pasa a la catedral para admirar esos murales ya pintados en la época reciente, en la cúpula de la iglesia, admirar el artesonado de la capilla de los Mancipe, que está considerado y pues es una de las obras más importantes de un tipo de arquitectura que se llama la carpintería de lo blanco. Además, para hablar un poco aquí, cuando visitamos la catedral, pues para hablar del padre Juan de Castellanos, que es un verdadero hito de las letras a nivel mundial, ya que la obra más extensa escrita en verso es la de Juan de Castellanos, con más de 100.000 versos. Posteriormente vamos a la capilla o mejor, a la iglesia de Santa Clara la Real, no solamente para admirar esa obra importante de la arquitectura, sino también para adentrarnos un poco en la vida de Sor Josefa del Castillo, que también está catalogada como una de las 3 poetisas místicas más importantes de la literatura universal. De ahí parte este caminante y visita el pueblo de hoy, que está precisamente el templo también, porque sigue buscando ese mural, hasta que encuentra y le dicen que ese mural está efectivamente en Chivatá, y culmina este segundo capítulo en la iglesia de Chivatá, pues admirando no solamente ese mural donde está ese diablo pintado en la escena del juicio final, sino pues nuevamente sorprendido porque, insisto, ese hecho de haber encontrado, de haber descubierto un mural donde se plasme al diablo en versión femenina, pues es una cosa supremamente extraña en el arte. Además, pues están las pinturas murales del cañón donde estaba albergado el retablo mayor, y pues ahí hay otro hecho bastante distinto, y es que están los apóstoles y la Virgen, ¿no? Entonces digamos que se convierte en un templo que es ejemplo único a nivel nacional. Y muy importante, por supuesto, para el caminante. Que sí, claro, digamos que el caminante en ese momento logra cumplir el sueño de que encontró ese mural y de que encuentra una serie de pinturas y de hechos completamente distintos a lo que hay en las iglesias. Henry, ha hecho partes de academias, de instituciones que se dedican a restaurar este patrimonio cultural. Sí, desde el año 2006 soy miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es como la entidad rectora a nivel mundial que determina cuáles son como los parámetros y las directrices que se deben tener en cuanto a la restauración, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. También soy miembro de la Academia Boyacense de Historia, de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, y el año pasado entré a formar parte de la Academia Boyacense de la Lengua. Bueno, pasando un poquito de la temática histórica y de todo lo que ha trabajado, háblenos sobre sus otros hobbies, sus otras pasiones. Yo creo que mi única pasión es la investigación y la historia. ¿La historia? Porque digamos que si en este momento tengo algún reconocimiento como investigador y como historiador, es porque yo no hago investigación en fuentes secundarias, sino en fuentes primarias. Entonces
Me encanta estar en los archivos históricos, escudriñando todos esos manuscritos desde 1539 hasta más o menos 1830, que es como el periodo que me gusta y en el que me he especializado en hacer, y pues eso se convierte en un, más que en un hobby, es una pasión tratar de descifrar qué dicen esos manuscritos, porque hay que explicar que los manuscritos pues no fueron plasmados en una letra, primero normal y segundamente con un lenguaje como el actual, sino que estamos hablando del lenguaje del siglo XVI y de la escritura del siglo XVI, de manera que hay que tener conocimientos de paleografía para poder leer lo que dice ahí. Bueno, hablemos de qué tan difícil ha sido o cuál es el evento más difícil que ha encontrado para lograr, digamos, escribir un libro sobre determinado tema histórico. ¿Cuál ha sido ese obstáculo que, digamos, ha dicho, lo tengo que pasar? Bueno, yo creo que existe muy poca conciencia de la conservación, por ejemplo, de los archivos, y entonces a veces termina siendo frustrante no poder hilar todos los eventos porque el documento no existe, que es, por ejemplo, el caso de Cucaita, que los documentos de la Fundación Hispánica, los documentos de 1599 se desaparecieron. No sabemos en qué archivo puedan estar o si ya no existen. Pues tuvimos la suerte de que esos documentos, esa acta de fundación, pues fue copiada en el año 1636, pero pues para mí fue un poco frustrante no tener el documento de 1599. ¿El documento original? Sí, el documento original. Sabemos y conocemos el texto, que es una copia hecha en 1636, pero para mí hubiese sido una satisfacción enorme tener el documento original de 1599. ¿Determinaron con ayuda de un exalcalde de la época la fecha en que fue fundado el municipio? Sí, ese es otro estudio histórico más o menos completo que tengo, que es la compilación de los autos de fundación de casi todos los pueblos de Boyacá. Bueno, la historia de Cucaita, ¿qué podemos hablar un poquito de la historia de este pueblo? Bueno, pues interesantísimo, porque la historia de Cucaita, de Sora y Samacá, pues está muy ligada, y es muy interesante habernos podido devolver casi hasta 1475, más o menos se calcula, y es que los habitantes de Cucaita, que estaban aquí cuando llegan los españoles en 1537, no eran los originarios de Cucaita, sino que hacia 1475 estos pueblos que estaban de Tunja hacia el occidente no estaban sujetos, que esa es una de las cosas importantes que digamos que se devela, porque en la mayoría de los libros dicen que los habitantes de Cucaita, Sora y Samacá estaban sujetos al saque de Tunja, y no es cierto, y lo demuestra este hecho. En ese orden de ideas, como no estaban sujetos al cacique, al saque de Tunja, deciden conformar un ejército los habitantes, o el cacique y sus habitantes de Boyacá, del pueblo Boyacá, de Ramiriquí y el de Tunja, y vienen y le arman la guerra a estos pueblos que estaban aquí asentados, donde ahora está Cucaita, Sora y Samacá, que no era una cosa fácil. Bueno, y resaltar que todo el valle de Cucaita, Sora y Samacá pues era una laguna, y alrededor de esa laguna estaban asentados esos pueblos. Lograron finalmente su cometido y desplazan esos pueblos que estaban aquí, que realmente los pueblos que estaban aquí eran Sáchica, Yuca y Monquirá, y entonces los desplazan, y por eso Sáchica, digamos que los que estaban aquí en Cucaita se desplazan y llegan a Sáchica, otros llegan al sitio donde luego se fundará el pueblo de Monquirá, y otros al pueblo de Yuca, y los que estaban asentados ahí pues van y desplazan otros pueblos, como era Sorocotá, Guatoque, y hay un tercer pueblo que no desplaza a ninguno, sino que se va y funda un pueblo nuevo cerca de Vélez. La historia del templo doctrinero de Cucaita, ¿verdad? Sí, ¿podemos hablar un poquito sobre esta historia? Porque es muy importante. El templo ha sido formador de personas que se dedican al oficio religioso. Sí, claro.
A partir del año 1584 la corona española dicta toda una normatividad para fundar pueblos de indios, pero a la manera o con la traza de los pueblos españoles. De manera que empiezan esa tarea en 1599 y Cucaita es el segundo pueblo que viene como pueblo de indios. A partir de que se determinaba esa fundación, se ordenaba la construcción de la iglesia. Entonces la iglesia de Cucaita se construye en el año 1600. Parece ser que no, el encomendero no aportó los suficientes recursos para terminarla y queda, digamos que a medias, y se culmina solamente hasta 1656. Este templo, pues por su importancia arquitectónica e histórica, se propone en Colcultura, que era la entidad como rectora de la parte cultural, lo propone desde el año 1982 como monumento nacional. Nunca nadie hizo nada, y pues yo me apersono del tema, y en el año 2004 logro que no solamente el de Cucaita, sino 13 templos más se declaren como monumento nacional. Es decir, dentro de la parte de las academias a las que es miembro, ¿logró ese cometido de declarar patrimonio de la nación? No, porque lo hice como un enamorado del patrimonio. Yo empiezo, eso fue en el 2004, y yo empiezo a formar parte de esas academias hasta el año 2006, que fue la primera con el ICOMOS. Bueno, Henry, muchísimas gracias. Para terminar, quiero de pronto resaltar la importancia de la historia para la juventud, que se está perdiendo bastante. Bueno, creo que hasta el momento existe un concepto, y es que el patrimonio cultural es como una colección de trastos y de edificios viejos, y creo que no es así. Hay que dar una mirada a lo que sucede en México, en Perú, en Ecuador, donde el turismo que se genera hacia el sector cultural pues es importantísimo, y nosotros no hemos aprovechado eso. Por eso es importante que se retome la enseñanza de la historia, para que los jóvenes entiendan el patrimonio y sepan que eso puede ser una fuente de empleo y de dinamización de la economía local y regional. Que sea algo para mostrar. Exactamente, y que nos conozcan por otro tipo de cosas. Y creo que tenemos suficiente patrimonio como para vender y atraer turistas en un buen número, y que eso, insisto, dinamice la economía de los pueblos y mejore la calidad de vida de sus habitantes. En la parte turística, en la parte turística y histórica también. Sí, en el turismo, pero es que en lo turístico y el histórico, pero hay que entender que cuando se genera turismo, pues inmediatamente hay consumo de muchos bienes, y eso pues genera otro tipo de dinámicas comerciales. Bueno, Henry, muchísimas gracias por estar aquí en Entrevistas. Gracias por hablarnos un poco sobre su trasegar, sobre su continuidad en el estudio de la historia y en rescatar la parte cultural que se ha venido perdiendo, y que últimamente con estos trabajos y estos libros y con estas series documentales muestra y rescata esas raíces que están un poco alejadas de lo que es la actualidad y la juventud. No, a ustedes muchas gracias por la entrevista, y bienvenidos, invitados todos a ver El Camino de los Siglos, que es un pequeño compilado de lo que podemos hacer con el patrimonio cultural de Boyacá. Bueno, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy en Entrevistas. En una próxima ocasión tendremos a otro personaje ilustre, una persona loable que con su labor contribuye y muestra la parte humana, cultural, social de nuestra